Muy buenas noches, soy el ingeniero Gustavo Hopi y esta noche vamos a continuar con las clases de apoyo, hoy en el área de geometría, trigonometría. Recordemos de la anterior semana, hemos ido trabajando, hemos iniciado con una introducción a la parte de geometría plana, hemos hablado de segmentos y hemos hecho ejemplos donde podemos aplicar las características que se pueden aprovechar de los segmentos o las propiedades o los objetos geométricos que podemos encontrar en ellos. Posteriormente hemos iniciado hablando de ángulos y justamente el día de hoy vamos a continuar con esto de ángulos y también vamos a hacer ejemplos de aplicación. Recordemos que hablar de ángulos es hablar de abertura. Cuando estamos midiendo ángulos, estamos midiendo aberturas. Por lo tanto, mientras más se abra, más va a medir. Habíamos hablado de elementos, tenemos semirrectas, inicio no tiene final, inicio no tiene final, por eso se denominan semirrectas. Estos van a ser los límites del ángulo. Entre ellos se encuentra la abertura. Esto es lo que más nos interesa porque justamente es lo que vamos a medir, es el ángulo en sí. Y la intersección de estas semirrectas o lados, también lo vamos a llamar justamente así, es el vértice del ángulo. Me gustaría recalcar algo, es muy importante considerar que cuando hablamos de ángulos, hablamos de abertura y no nos interesa si esto tiene tamaño o no tiene tamaño. Por eso, de manera inicial, hablamos de semirrectas. Pero si yo en un ejercicio me encuentro con un segmento de recta, por ejemplo, hasta ahí, y acá con otro segmento de recta, por ejemplo, hasta ahí, observemos, la abertura no ha cambiado, no se ha abierto más, no ha disminuido más la abertura sigue siendo la misma. Si yo tomo un poco más pequeño, hasta ahí, y este lo tomo más grande, hasta acá, la abertura sigue siendo del mismo tamaño. Por lo tanto, este ángulo tiene que seguir midiendo lo mismo. Lo mismo pasa si lo tomo de esta manera o si lo tomo de esta manera. Supongamos que la medida de este ángulo le vamos a suponer que es 60 grados. Si yo hablo de esta abertura, también tiene que ser 60 grados. Si yo hablo de esta abertura, tiene que ser 60 grados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma abertura. No se está abriendo más, no se está cerrando más, es la misma abertura. ¿Sí? Entonces, con esto iniciamos, es lo primero que quería recalcar, esta cuestión de abertura no depende del tamaño de los lados, de manera general en sí los lados no tienen un tamaño, pero podría pasar que en ciertas figuras sí tengamos que trabajar con segmentos, con porciones de recta limitadas, ya no semirrectas. Es por eso que recalcamos esta parte. Bueno, habíamos hablado de unidades, habíamos hablado de que una vuelta completa si tomamos como referencia una vuelta completa, recordemos, ok, a ver, vamos a graficar otro. A ver. Bien, si tenemos como referencia una vuelta completa, recordemos que esto sería
360 grados sexagesimales. Es la principal unidad con la que se trabaja por cuestiones prácticas también, pero no es la única. Recordemos que también podríamos hablar de radianes. Una vuelta completa en radianes equivale a 2 pi radianes. Tomemos como referencia entonces estas medidas, estas unidades. Hablemos de estas dos que son las principales y a partir de estas hablemos de las demás también. Podemos mencionar que este ángulo podría referirse con el nombre de ángulo completo. Un ángulo completo, en algún caso que aparezca en algún ejercicio o se mencione en un libro, se está refiriendo a un ángulo de 360 grados sexagesimales. Bueno, pero a partir de esto podríamos hablar de un ángulo que sea no completo, sino la mitad de una vuelta. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de que tenemos un ángulo de 180 grados sexagesimales, ¿no? Mitad de 360, 180. Si lo llevamos a la unidad de radianes, la mitad de 2pi, estaremos hablando de que esto es un pi radian. ¿Ok? Ahora, un nombre, el nombre con el que se lo conoce a este ángulo, ángulo de 180 grados, es un ángulo llano. ¿Ok? Entonces tenemos un ángulo completo, una vuelta completa, media vuelta, ángulo llano. Y si tomamos solamente un cuarto de vuelta, si hablamos de un cuarto de vuelta, la mitad de 180, estaríamos hablando de 90 grados. Un cuarto de vuelta son 90 grados sexagesimales. En radianes, la mitad de pi, podemos hablar de un medio de pi o pi medios radianes. El nombre que recibe este tipo de ángulos es el conocido ángulo recto. Entonces, tenemos aquí tres tipos de ángulos principales iniciales de referencia: la vuelta completa 360 grados, media vuelta 180, un cuarto de vuelta 90. Ángulo completo, ángulo llano, ángulo recto. A partir de eso podemos encontrar otro grupo de angulitos entre ellos, donde ellos van a ser los límites. Por ejemplo, en esta parte superior, si tenemos un ángulo que se encuentra desde 0, estamos hablando de un ángulo que no se abre nada, entonces estamos desde 0, cualquier angulito que se encuentre en esta región, entre 0 y 90, toda esta región, estamos hablando de que es un ángulo agudo. Entonces podríamos decir, tenemos un ángulo de 10 grados, un ángulo de 10 grados es agudo, uno de 20 grados es agudo,
uno de 45 es agudo, de 50, de 60, de 70, de 80, de 89 es un ángulo agudo. Por esta otra parte, si hablamos de ángulos que están entre 90 y 180, estaríamos hablando de ángulos que se denominan obtusos. Un ángulo de 91 grados, de 100, de 120, de 135, un ángulo de 150, 160, 170, 179, son ángulos obtusos. Entonces, en este caso, la referencia que estamos tomando son tanto el ángulo recto como el ángulo llano, que es el límite. Pero también podemos hablar de otros dos tipos de ángulos más, donde la única referencia, bueno, las referencias serían el ángulo llano y el ángulo completo. ¿Cómo se llaman estos ángulos? Si consideramos un ángulo entre 0 hasta 180 grados, este tipo de ángulos se denomina convexo. Ángulo convexo. ¿Qué quiero decir? Un ángulo de 10 grados es convexo. Un ángulo de 30, de 45, de 50, de 60, uno de 90 es convexo. 110, 135, 150 es convexo. En otras palabras, podemos concluir que todos los ángulos agudos, todos los rectos y todos los obtusos son convexos. En cambio, si nos encontramos con un ángulo que se encuentra entre 180 y 360, estaríamos hablando de un ángulo cóncavo. Entonces, un ángulo que se abre en 210 grados, 250, 270, 300, 330, 350, es un ángulo convexo. Toda esa abertura se denomina un ángulo convexo. Entonces, con esta gráfica he querido representar los tipos principales de ángulos con los que podríamos estar trabajando en ciertos problemas, donde justamente podría mencionarse alguno de estos nombres: un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Muy común va a aparecer el ángulo recto en muchos casos. En ciertos casos puede hablar de ángulos convexos o cóncavos. Entonces, con esta representación podemos aclarar las diferencias y las relaciones que hay con este tipo de ángulos. ¿Ok? Entonces, agudos, obtusos, convexos, cóncavos. Completo, recto, llano. Estos son los tipos de ángulos que podemos mencionar. Pero así como hay diferentes tipos de ángulos, también hay relaciones. Cuando se habla de relación, se habla de comparar. Es como tengo dos marcadores y voy a comparar, voy a ver similitudes, diferencias entre estos dos marcadores. Eso es hablar de relación. Entonces, ¿qué tipo de relaciones entre ángulos existen y que posteriormente nos podrían ayudar a resolver ejercicios?
Reducción general. No entiendo su pregunta. Reducción general. Bien. Ahora nos toca hablar de relaciones. Vamos a hablar de 2, 3 ángulos. ¿Qué pasa entre ellos? Comencemos con los complementarios. Dos ángulos se denominan complementarios cuando la suma de sus ángulos es 90. Por ejemplo, aquí tengo dos ángulos. Supongamos que este ángulo mide 30 grados y este mide 60. Algo importante que estoy procurando hacer, no necesito que estén juntos, pegados, que coincidan en algo. No, son dos ángulos que pueden estar completamente apartados sin que coincidan en nada. Lo único que me importa es la suma de sus medidas. Oh, ya, eso es de trigonometría, seguramente. Ah, ya, gracias. Ok, entonces miren, estoy representando dos angulitos con estas letras, las medidas de estos ángulos están con estas letras y la suma es 90. Un ejemplo como acá, un angulito mide 30, el otro 60, la suma es 90, son complementarios. Entonces, ¿qué puedo decir? El complementario de 60 es 30 y el complementario de 30 es 60. Pueden ser diferentes, pueden ser iguales, pueden estar juntos, pueden estar separados. No hay condiciones para esa parte. La única condición es que la suma sea 90. La suma de las medidas tiene que ser 90. ¿Qué pasa con los suplementarios? Supongamos que tenemos la medida de dos ángulos. La suma de las medidas tiene que dar 180. Ejemplo, otra vez miren, he trazado dos ángulos, no tienen por qué coincidir en algún elemento, ¿cómo también podrían hacerlo? Lo único que nos interesa es sus medidas y que la suma de esas medidas sea 180. Como en este ejemplo, este angulito mide 60, este otro angulito mide 120, la suma es 180, por lo tanto, estos dos ángulos son suplementarios, es decir, el suplementario de 120 es 60, el suplementario de 60 es 120. Hablemos de otras relaciones. Podríamos mencionar los consecutivos. En este caso de los consecutivos o contiguos, son los que están uno al lado del otro.
Entonces podemos tener de esta manera un ángulo y aquí otro ángulo. Este es un angulito, este es otro. Pongamos unas medidas. Supongamos que esto mide 45 y supongamos que esto mide 60, 80. 45 grados, 80 grados. Estos ángulos son consecutivos. A simple vista podríamos decir uno está junto al otro, pero hay cosas importantes que se tienen que cumplir. Por ejemplo, el vértice es común para ambos. El vértice de uno es el vértice del otro. Otra cosa importante, ambos tienen un lado común. Lado común que está entre los otros dos lados. Entonces, si se cumple esto, vértice común, lado común entre los otros dos lados, formalmente podemos decir que están consecutivos. De una manera menos formal, uno pegadito al otro, uno al lado del otro. Esos son consecutivos. Hablemos de adyacentes. Suplementarios adyacentes o simplemente adyacentes se entiende con el término adyacente directamente. ¿A qué se refiere? Hace un momento hablamos de suplementarios. ¿Qué dijimos que eran suplementarios? Aquellos cuya medida, la suma de las medidas es 180, sin importar si están juntos, separados o en cualquier otra posición. En cambio, en el caso de adyacente, es muy importante que sean consecutivos, pero que la suma sea 180. Es como que el adyacente es aquel que es suplementario y consecutivos. Nos damos un ejemplo. Supongamos que acá tengo un angulito y aquí tengo otro angulito. Vamos a poner que esto es 45 grados y esto es 135 grados. Claramente son consecutivos, sí, son consecutivos, ya que su vértice, aquí tenemos el vértice, es común para los dos ángulos. Y aquí este sería el lado común. El lado común que está entre los otros dos lados. Vértice común, lado común. Y segunda cosa, si nosotros sumamos estas dos medidas, la suma es 180. Y visualmente lo podemos observar, ya que, miren, juntos están formando media vuelta. Y recuerden que media vuelta es 180 grados. Continuamos con otros tipos de relaciones. Una relación importante que nos va a ayudar en bastantes ejercicios recibe el nombre de opuestos por el vértice. Supongamos que tenemos dos rectas, una por acá, otra por acá. Cada vez que tengamos dos rectas que se corten, en ese corte se van a formar 1, 2, 3, 4 ángulos. El vértice común de los 4 ángulos sería este puntito.
Entonces, los ángulos que están frente a frente, estos de acá, por ejemplo, este par de acá, o estos dos de acá, se denominan opuestos por el vértice. Y hay una característica muy importante que se cumple con los ángulos opuestos por el vértice. Las medidas de dos ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Por lo tanto, suponiendo que la medida de este ángulo es 50 grados, automáticamente su opuesto es también de 50 grados. Bien, entonces, recapitulando un poco lo que hemos hecho, en esta última parte hemos hablado de relaciones y, bueno, hemos hablado de 5 relaciones que podríamos estar necesitando para resolver ejercicios: los complementarios, los suplementarios, los adyacentes, los consecutivos y los opuestos por el vértice. Bien, pero así como hemos hablado de trabajar con segmentos que están juntos, seguidos, consecutivos, y hemos hablado de suma de segmentos, resta de segmentos, también podemos hablar de suma de ángulos, de resta de ángulos, pero es importante ver en qué casos podemos hacer eso o cuándo lo vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo un ángulo cuya medida es de 20 grados y aquí tengo otro ángulo cuya medida es de 80 grados sexagesimales. Un poquito aplicando lo que acabamos de mencionar, lo que podríamos observar de estos dos angulitos es que son consecutivos. A simple vista, uno está al lado del otro. De manera más formal, un vértice común para ambos, un lado común para ambos. De esa manera me doy cuenta claramente que estos ángulos son consecutivos. Y si yo necesitara saber cuánto mide todo junto, cuánto es la medida de todo esto junto, seguro de manera fácil podemos intuitivamente pensar la medida es 100, ¿verdad? ¿Y de dónde viene ese 100? Bueno, es que como están juntos, la medida de todo tiene que ser la suma de estas medidas. Perfecto. La medida de todo entonces va a ser 80 más 20, que como resultado da 100. Perfecto, está muy bien y esa es la idea. Yo puedo sumar cuando dos o más ángulos estén de manera consecutiva. Pero otra cosa que estamos también trabajando es la interpretación algebraica, porque recuerden que no siempre todos los datos que nos van a dar van a ser valores conocidos. ¿Y qué pasa si esto en vez de 20 se llama X? No sé cuánto mide, pero necesito trabajar con esa X. Pues seguramente esto va a cambiar. A ver, vamos a volver a copiar lo que estaba aquí. 80 más 20 igual a 100. Sigamos la misma idea. Si yo quiero saber la medida de todo, un ángulo mide 80 y el otro mide X, y están en forma consecutiva, entonces corresponde seguir aplicando
la idea intuitiva que tenemos, sumar las medidas. Sumamos. Ya no es 20, ahora es X. Y como sabemos de la parte algebraica, ya no podemos hacer mucho con esto. Entonces la expresión quedaría de esa manera. 80 más X. Ahora podría surgir una pregunta, ¿y puede ser X más 80? Bueno, tal vez pensemos en la idea anterior, cuando hacíamos 80 más 20. El resultado era 100. ¿Yo puedo hacer 20 más 80 y me sigue dando lo mismo? 20 más 80 es igual a 100. ¿Sí? Por la propiedad conmutativa de la suma, no importa el lugar en que lo ponga, sigue expresando lo mismo. Por lo tanto, si yo pongo 80 más X, o quiero poner X más 80, estoy hablando del mismo valor. Podría surgir otra pregunta o alguna duda en el sentido de, ¿y puedo poner 80X? Como uno es 80 y el otro es X. Entonces 80X, porque están juntos, los junto y listo. Hay que tener cuidado. Primero hay que recordar que cuando tenemos un número y una letra juntas, algebraicamente se sobreentiende que aquí hay una multiplicación entre este valor conocido con este valor desconocido. 80 por X. Y si yo multiplico 80 por 20, ¿será que va a seguir dando 100? Claro que no. Entonces, simplemente el hecho de juntarlos de esta manera no sería lo correcto, porque sería una multiplicación que no corresponde a lo mismo que la suma. Por lo tanto, esto sería un error. Bien, ese es en el caso de la suma. Ya estamos viendo entonces dónde podemos aplicar la suma. Cuando veamos dos o más ángulos consecutivos. Y no importa que aparezcan letras, solo letras o una combinación entre números y letras, ustedes sigan la suma simplemente. El primer angulito más, el segundo más, el siguiente y así sucesivamente. Otra operación también importante es la resta. Bien, otra vez nos vamos a dar ciertos valores, pero un poco diferentes en este caso. Supongamos que todo esto, toda esta abertura, todo este angulito, mide 100 grados. Desde acá hasta acá, 100. Y supongamos que esta aberturita de acá, le vamos a poner que mide 70 grados. ¿Cuánto medirá esta aberturita de aquí? Todo mide 100. Una parte mide 70. Mi pregunta es, ¿cuánto mide la otra parte? La parte sobrante de todo ese ángulo. Seguramente de manera intuitiva ya estamos suponiendo un resultado, ¿no? Lo que falta para completar. 30. ¿Qué operación estaríamos aplicando en ese caso para obtener ese resultado? ¿Qué operación estoy aplicando entre estos dos datos para obtener ese 30? Estamos utilizando una resta, ¿verdad? Y algo muy importante, aquí es importante el orden. 100
menos 70 igual a 30. Sería diferente en este caso que yo ponga 70 menos 100. Podríamos decir, pero solo va a cambiar el signo. Recuerden que un signo es muy importante y es determinante en los resultados. En este caso es muy importante. Entonces, sí necesito primero poner el mayor menos el menor y eso me va a dar el resultado. Pero este es un ejemplo con valores conocidos. ¿Y qué pasa si ya no es 100? Pongamos que es X. Todo mide X, todo. Esta parte sigue midiendo 70. ¿Qué nombre va a recibir la otra parte? Sigamos con la misma idea con la que hemos iniciado este ejemplo. Restando. Mayor menos menor. Bueno, en este caso no puedo decir que conozco el valor de X todavía, pero por la gráfica puedo observar que la medida de X es más grande que 70, está más abierto, entonces la medida es mayor, por lo tanto X es más grande que 70. Entonces, ya no es 100, es X. Y bueno, X menos 70 es una expresión algebraica que ya no puedo simplificar. Entonces, si todo es X y una parte mide 70, la otra parte la vamos a llamar X menos 70. Y si en vez de 70 esto se llama 2y, todo es X. Una parte es 2y. Seguimos con la misma idea. X sigue siendo el más grande. Entonces, X primero menos, y ahora ya no va a ser 70, va a ser 2 veces y. Y con eso ya lo tenemos. Entonces, esa es la manera de trabajar con expresiones algebraicas, tanto en suma como en resta de ángulos. Bien, para terminar esta parte de explicación de conceptos que nos van a ayudar a resolver ejercicios, me gustaría terminar con un objeto interesante que tiene una función en los ángulos. Recordemos que el punto medio de un segmento es un punto que divide un segmento en dos partes iguales. Entonces, tenemos un objeto que de manera similar también va a dividir ángulos y lo va a hacer en partes iguales. ¿Qué nombre recibe este objeto? Se llama bisectriz. Tengo un angulito. Bien, si existe una recta que pasa por el vértice del ángulo, dividiéndolo en dos partes iguales, a ver, supongamos que esto es 20, 20. Si sucede esto, si veo dos ángulos consecutivos iguales, porque aquí estamos hablando de ángulos consecutivos, ¿no? Dos angulitos juntitos, vértice común, lado común. Entonces, si yo tengo dos ángulos consecutivos iguales, el lado común es una bisectriz. Es la bisectriz de todo el ángulo. Ahora, podemos tener medidas conocidas, pero también recordemos que podría pasar que no tengamos las medidas. En el caso de que sepamos que hay una bisectriz,
pero no sabemos cuánto mide el ángulo, todo el ángulo o las partes, va a ser muy común hacer esto. Vamos a expresarlo ambos ángulos consecutivos con el mismo nombre. De esa manera estoy expresando que estos dos ángulos no sé cuánto miden, pero sé que miden lo mismo. ¿Por qué? Por la bisectriz. Lo está dividiendo en partes iguales. Muy bien. Con esto entonces me gustaría comenzar a hacer ejemplos donde podamos aplicar cada una de las cosas que hemos ido hablando. Y voy a escribir el ejercicio. Voy a escribir el enunciado del ejercicio, un ejemplo para aplicar lo aprendido. El suplemento del complemento del triple de un ángulo es igual al complemento del ángulo disminuido en 20. Calcular dicho ángulo. Bien, entonces en este caso recordemos que es importante formar ecuaciones que nos van a permitir resolver el ejercicio. La clave es primero saber y luego aplicar estos términos. Suplemento, complemento. Suplemento es suplementario, complemento, complementario. Recordemos, suplementarios son dos ángulos que sumados dan 180. Complementarios son dos ángulos que sumados dan 90. Entonces, iniciamos con eso que justamente fue lo que mencionamos anteriormente. Tenemos esta parte y aquí se vuelve a repetir la parte de complemento. ¿Cómo voy a utilizar eso? Luego hay otras partes que también es importante que algebraicamente sepamos interpretar. Por ejemplo, cuando hablamos del triple, cuando hablamos de disminuido, son palabras que tenemos que llevar al lenguaje algebraico. Del lenguaje usual lo llevamos al lenguaje algebraico. ¿Ok? Entonces comencemos. Vamos a ver cómo interpretar primero estas partes de suplemento y complemento. Cuando hablamos de complemento, hacíamos esto. La suma es 90. Si pasa esto, entonces son complementarios. Es decir, si pasa esto,
el complementario de alfa es beta y el complementario de beta es alfa. Me gustaría que busquemos expresar entonces el complementario en función del mismo ángulo. Por ejemplo, quiero a alfa. ¿Quién es el complementario de alfa sin utilizar beta? Porque acabamos de decir, el complementario de alfa es beta. Pero yo no quiero beta. ¿Cuál es el complementario de alfa sin utilizar otra letra? Lo único que hay que hacer es despejar de aquí. Voy a despejar beta. Beta es igual 90, como pasa al otro lado, menos alfa. Recuerden, beta es complementario de alfa, pero beta es 90 menos alfa. Entonces, el complementario de alfa es 90 menos alfa. Complementario. El complementario de alfa es 90 menos alfa. De manera similar, tendríamos que hacer para los suplementarios, muy parecido. Alfa más beta es 180. Quiero el suplementario de alfa expresado en términos de alfa. ¿Qué hago? Despejo beta. 180 menos alfa. Esto, por lo tanto, es el suplementario de alfa. ¿Quién había sido el suplementario de alfa? 180 menos alfa. Entonces, cuando te piden un suplementario, ¿qué es lo que vas a hacer? El suplementario de algo es 180 menos algo. Si te piden un complementario, entonces es 90 menos algo. La ecuación que vamos a formar entonces va a ser de esa manera. ¿Cómo comienza el ejercicio? El suplemento de... Nos vamos a quedar hasta ahí. El suplemento, suplemento, 180 menos algo. Entonces ponemos 180 menos, y aquí va a haber algo. No sabemos si es solo una letrita, un número o algo más. Entonces lo voy a poner de esta manera por el momento. El suplemento 180 menos, ¿de qué? Del complemento. Entonces aquí entre paréntesis va a haber algo. ¿Y qué es ese algo? El complemento. ¿Y cómo anoto cuando me piden complemento? Complemento. Comienzo con 90 menos. Perfecto. Aquí adentro voy a poner 90 menos. Entonces ya estamos acá. El suplemento 180 menos del complemento 90 menos, ¿el complemento de qué? Del triple de un ángulo. El triple de un ángulo, por ejemplo, cuando queremos el triple de 2, multiplicamos, ¿no? 3 por 2, 6. El triple de 2 es 6. El triple de 3 es 9. El triple de 4, 2. Estamos multiplicando 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Entonces voy a multiplicar 3 por el triple de ¿qué? De un ángulo, un ángulo que no conocemos y que posteriormente nos está pidiendo cuánto mide. Se está borrando esto. Bien. Entonces,
tenemos que ponerle un nombre, ¿verdad? No lo conocemos y lo estamos buscando. Le vamos a poner, podemos ponerle X. Pongámosle X. Entonces, aquí vamos a anotar X es el ángulo buscado. Estamos buscando X. El valor de X es la medida del ángulo buscado. ¿Sí? Entonces, el suplemento 180 menos algo. ¿Y qué es ese algo? Complemento 90 menos algo. ¿Y qué es ese algo? Triple 3 por un ángulo, el que estamos buscando, X. 3 por X. Cerramos paréntesis. Es igual. Otra vez complemento. ¿Y qué teníamos que hacer cuando nos mencionaba complemento? Complemento 90 menos algo. 90 menos... ¿Y qué es ese algo? ¿El complemento de quién? De el ángulo, el que estamos buscando. Entonces dijimos paréntesis, ¿no? De algo, X, disminuido. Si a 10 le disminuyo 2, ¿cuánto queda? Sería 8, ¿verdad? 10 menos 2, 8. Disminuir es restar. Entonces, el ángulo disminuido, ¿cuánto voy a disminuir? 20. Listo, está formada nuestra ecuación. El suplemento, 180 menos de el complemento, 90 menos de el triple, 3 por el ángulo que estamos buscando, X, es igual, complemento, 90 menos, ¿de qué? Del ángulo, el que estamos buscando, X, disminuido, menos 20. Observamos una ecuación, una sola incógnita y se puede ver que es una ecuación de primer grado. Resolvámosla. Vamos a eliminar los paréntesis primero. 180, propiedad distributiva, menos por más, menos por menos, más. Lo propio en la parte derecha, menos por más, menos por menos, más. Realizamos operaciones. Aquí tenemos una resta, 180 menos 90 es 90. Aquí tenemos una suma, 90 más 20 es 110. Claramente es una ecuación de primer grado. Los términos que tienen X, su exponente es 1, por eso puedo decir que es de primer grado. Entonces, transponemos los que tienen X a un lado, los que no lo tienen al otro lado. 3X se va a quedar, más X, 110, menos, pasamos al otro lado, menos 90. Sumamos 3X más X, 4X. 110 menos 90, 20. Por último, dividimos entre 4. Para poder simplificar este 4, y de esta manera obtenemos que X vale 20 entre 4, 5. El ángulo buscado vale 5 grados. Recuerden que estamos atentos a sus consultas, a sus dudas. Entonces, si existiera alguna duda de la resolución de este ejercicio, este es el momento que pueden aprovechar para preguntar. Mientras están consultando sus dudas, me gustaría resumir lo que acabamos de hacer.
lo que hemos ido haciendo esta noche. Hemos hablado de ángulos, hemos recalcado que medir ángulos es medir abertura. Si la abertura no se abre más, no se abre menos, significa que va a seguir midiendo lo mismo. Hemos hablado de tipos de ángulos, ángulos rectos, llanos, completos, agudos, obtusos, convexos, cóncavos. Hemos hablado de relaciones entre ángulos, ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice. Y estamos terminando con este ejemplo en el que hemos aplicado las definiciones de suplementarios y complementarios, y hemos también trabajado llevando al lenguaje algebraico, formando la ecuación y para poder encontrar lo que el problema nos pedía. Ok, claro. Para poder entender esta parte, por eso es que hacía esta parte primero. Estos dos son complementarios. Entonces, el complementario de alfa es beta. El complementario de beta es alfa, porque la suma es 90. Lo que estaba buscando entonces es poner el complementario y posteriormente el suplementario en términos de esa misma letra, para no estar utilizando muchas letras. ¿Qué fue lo que hice entonces? Con esta ecuación, que es la que se cumple en los complementarios, he despejado beta. Beta se quedó a la izquierda. Alfa fue al otro lado, entonces beta es 90 menos alfa. 90 menos alfa. Pero beta es el complementario de alfa. Entonces, eso quiere decir que 90 menos alfa es el complementario de alfa. De manera similar, hicimos para el suplementario. Ellos dos son suplementarios. Despejé beta y como beta es el suplementario de alfa, entonces 180 menos alfa es el suplementario de alfa. Entonces, cada vez que te piden un complementario, ¿qué vas a poner? 90 menos eso. Cada vez que te pidan un suplementario, ¿qué vas a poner? 180 menos ese ángulo. Entonces, en nuestro problema, el suplemento de, ¿qué habíamos dicho de suplemento? 180 menos eso. Entonces, por eso iniciamos con 180 menos. Suplemento es 180 menos, en otras palabras. Y lo que puse entre paréntesis es el ángulo. Entonces, suplemento es lo mismo que 180 menos. ¿Menos qué? ¿Cuál va a ser el angulito? Desde acá podemos ir leyendo. El ángulo es el complemento. Pero cuando toca complemento es 90 menos. Entonces, la palabra complemento es 90 menos. La palabra suplemento es 180 menos. Entonces, el suplemento del complemento del triple de un ángulo. El ángulo lo hemos llamado X. Entonces, el triple de X, 3X. De manera similar por acá. Es igual, otra vez complemento. ¿Qué dijimos que era complemento? 90 menos algo. ¿Y qué es ese algo? El ángulo que estamos buscando, X, disminuido en 20. Entonces, esa es la manera en la que tenemos que trabajar. Suplemento, 180 menos, complemento, 90 menos. Eso sería aplicando los conceptos vistos en relaciones de ángulos que hoy vimos.
para despejar, para eliminar los paréntesis, ya simplemente hemos aplicado propiedad distributiva, multiplicar el signo en este caso. Para eliminar paréntesis siempre tenés que ver qué hay delante, qué término hay delante. En este caso lo que hay delante es solo un signo. Entonces, este signo se multiplica con todos los signos. Pero cuidado, si aquí hubiera habido, por ejemplo, un 2, entonces hubiera tenido que aplicar ley distributiva. Menos 2 por 90, menos 2 por menos 3x. En este caso es un poco más simple porque no hay otra cosa aparte del menos. Estamos multiplicando menos por más menos, menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más. Muy bien, entonces queremos agradecerles por este tiempo y siempre invitándolos a que nos puedan estar siguiendo tanto en esta materia como en las demás, que seguramente les va a ayudar bastante en su colegio o en los trabajos que tengan que hacer. Entonces, que tengan muy buenas noches, hasta la próxima oportunidad.